Obras por Impuestos de la Agencia de Renovación del Territorio. Diego Pérez Claramunt, vicepresidente HSE y Responsabilidad Social Corporativa de Gran Tierra. Ana María Gómez, directora de Sostenibilidad ISA Intercolombia. Y a Clemente del Valle, director del Centro de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, quien será el moderador de este segmento. Bienvenidos, por favor, adelante. Listo, señor moderador, todo suyo este auditorio. Bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial a los organizadores, a la ANDI por haberme invitado a moderar este muy interesante panel. Para los que no me conocen, yo dirijo ahora un centro de finanzas sostenibles y cambio climático en la Universidad de los Andes, cuyo gran objetivo realmente es ayudar a juntar la financiación, los recursos financieros con estas grandes necesidades que todos ustedes están identificando en todos estos foros, sea la transición energética, sea la transformación de sectores como el agro, y cómo logramos que los actores claves como los bancos, los inversionistas, pues hagan parte de la financiación de esas grandes transformaciones. Bueno, tenemos un panel muy interesante porque el título es cómo las alianzas público-privadas pueden ser el gran eje transformador del desarrollo de los territorios, particularmente de los territorios donde están estas industrias. El doctor Luis Ernesto, que lo estaba mirando muy bien en su presentación, mostraba cómo, de alguna manera, las regiones donde se producen el petróleo o el carbón, pues no necesariamente son las regiones más desarrolladas y por el contrario son las menos desarrolladas, lo cual nos está planteando ese reto. En una transición como la que se está planteando, el reto es cómo garantizamos que en esta transición no nos vuelva a pasar que se nos están quedando precisamente las regiones donde estamos extrayendo precisamente esos energéticos que estamos desarrollando. Y por eso la idea de este panel, y se invitó un grupo diverso, o sea, actores de diferente tipo, del sector minero, del sector energía, del gobierno que está trabajando precisamente en una herramienta o en el uso de una herramienta muy valiosa para este proceso, y María Victoria, que trae, digamos, la perspectiva de la ONG articuladora, que como van a ver en este debate, es fundamental en estos procesos. Y lo que queremos precisamente es mostrar el valor que tiene esta alianza, y no es una alianza solamente de gobierno y de sector privado. Aquí queremos que en esta alianza se oiga muy claro el rol que tienen las comunidades. Digamos, esto es una alianza de tres partes y es lo que vamos a tratar de, con los casos exitosos que se van a presentar acá, mostrar la importancia que tiene esa triada, digamos, y cómo debería organizarse esta triada para que eso sea efectivo. Y al final vamos a querer generar una reflexión sobre cuáles son los retos para que eso funcione mejor, de las lecciones que van a presentar acá, de qué ha funcionado, cómo lo escalamos, porque el problema es que se nos está quedando chiquito. O sea, tenemos muchas experiencias bonitas y buenas, pero no estamos haciéndolo a la escala que se necesita para transformar regiones. Y yo creo que ese es el reto que tenemos. Y vamos a ver si este grupo de panelistas lujosos que tenemos acá nos ayudan de verdad a mirar un poquito cuál es esa ruta, a dónde podemos llegar con eso. Entonces, voy a arrancar con, no sé si había un orden particular, pero voy a arrancar con Isa, que está al otro extremo mío, para que nos cuente su experiencia y después nos vamos devolviendo. Bueno, muchas gracias, doctor Clemente. Un saludo muy especial para todos. Gracias a la ANDI por convocarnos acá y gracias a ustedes por permanecer a esta hora de la tarde ya un poquito cansados seguramente. Bueno, contarles un poco primero que pues desde ISA Intercolombia
como principal transportador de energía de alta tensión, cruzamos más de 400 municipios del país. Son las regiones de las que hemos hablado a lo largo de la mañana y de la tarde. En esas regiones obviamente hay mucha diversidad étnica, cultural, geográfica, pero también esa diversidad de actores. Y ahí para nosotros las alianzas juegan un papel fundamental. Tener impacto y aportar el desarrollo de 400 municipios es imposible hacerlo solo desde la empresa. Tenemos que aliarnos no solamente con lo público, entendiendo lo público como el gobierno central, local y regional, sino también con las comunidades, como lo mencionaba en la introducción el doctor Clemente. Y para nosotros ese poder de las alianzas es un poder transformador realmente donde logramos tener impacto. Yo quiero mencionar dos, una ambiental que como práctica a resaltar, precisamente con esa vulnerabilidad que tenemos hoy en Colombia, el cambio climático que nos mencionaba el doctor Ernesto, pero también la vulnerabilidad del sector. Nosotros, pues el sector eléctrico, hablando aquí en nombre del sector eléctrico, es un sector altamente vulnerable a las condiciones del cambio climático. Y hoy logramos juntarnos empresas del sector eléctrico y el gobierno central para impulsar una alianza que se llama Sector Eléctrico Carboneutralidad. Es un primer paso para decir vamos a medir y a compensar la huella. Hoy no estamos todas las empresas, sea este un momento para invitar a quienes todavía no hacen parte de esa alianza a hacerse parte de ella, pero la idea es que esto avance, no solamente a medir y compensar la huella, sino también a incluir a las comunidades en mecanismos de adaptación, enfocarnos mucho a la adaptación de los negocios en toda la cadena de la energía, de la generación, el transporte de alta tensión y la distribución, pero involucrando también a los actores locales en cómo adaptarnos a estos fenómenos climáticos para ser un país más resiliente. Y el otro caso que quiero mencionar es el mecanismo de obras por impuestos, a propósito aquí de la ART, seguramente Ofir va a profundizar en él, pero quiero mencionarlo porque fue la forma en la que nosotros encontramos este vehículo cuando se lanzó en Colombia. Las primeras conversaciones al interior de las empresas eran duras. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Si es más fácil pagar el impuesto de renta, ¿qué nos vamos a meter en este problema? En fin, muchos ires y venires hasta que nos pusimos de acuerdo. Y allí el gobierno había lanzado la iniciativa, los proyectos, en fin, todo el mecanismo, las empresas decidimos postularnos, pero también en la ejecución, y empieza esa alianza público-privada, pero también ya en la ejecución de los proyectos y en los retos encontramos que si no vinculamos a las comunidades y a los actores de los territorios, esas iniciativas no van a ser exitosas. Entonces es muy importante que en esa alianza entre esa triada, en esa alianza pública-privada, entre la triada, a formar parte de la triada de la comunidad. Hoy estamos trabajando nosotros en proyectos de acceso a energía y agua, en comunidades rurales en distintas partes de Colombia. Esos proyectos difícilmente los hubiéramos podido hacer con recursos propios, es decir, no a cargo del impuesto como lo estamos haciendo hoy. Entonces son ejemplos de que sí podemos juntarnos, que sí podemos aliarnos para lograr una transformación de los territorios y de las regiones. Muy bien, Ana María, muchas gracias. Voy a brincar ahora al lado petrolero y después voy a entrar a las del centro, no, por alguna razón, de ese orden. A ver, Diego, por favor, cuéntanos, digamos, desde la óptica de una empresa petrolera, ¿cuál ha sido esas experiencias positivas que ustedes tienen para mostrar en términos de cómo pueden funcionar estas alianzas? Gracias Clemente. Muy buenas tardes a todos y gracias a Landy por invitarnos al panel. Nosotros, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo en territorio, son casi 17 años en Putumayo, 6 en el Valle del Magdalena Medio. Y ejemplos hay muchos. Yo coincido con Isa en que esa triada o esa mesa de tres patitas entre comunidad, sector privado, empresa y también de alguna manera gobierno es crítico. La comunidad en sí, que hay que involucrarla, creo que lo sabemos todos aquí. Esto no necesitas un PhD para saber que tienen que ser parte. Creo que el arte es el cómo lo haces y el cuándo los involucras. Creo que es crítico. Existen muchas ocasiones donde nos lanzamos a hacer proyectos donde la comunidad en sí no está involucrado. Y creo que es muy importante ya en toda la etapa de concepción de un proyecto, ya sea obras por impuestos, ya sea un impuesto de inversión social, tanto mandatoria como voluntaria, que la comunidad en sí esté involucrada en lo que es la articulación y el trabajo que se tiene que hacer para desarrollar el proyecto. Además es que esa es la base de la sostenibilidad. Aunque nosotros tenemos contratos a 25 o 30 años y vamos a seguir en el territorio con la comunidad, independientemente de quién sea alcalde, gobernador o incluso esté en gobierno central, creo que
es algo muy importante porque da un sentido también de pertenencia y al final que la comunidad es la que continúa el proyecto. Entonces, empezar a diseñar el proyecto con gente de la comunidad es simplemente el primer paso. Y creo que eso es algo de lo que nosotros hemos intentado de implementar ese modelo, sobre todo en proyectos que también dentro de adaptación climática, como es el desarrollo económico, crítico, sobre todo después del año y medio, 2 años de COVID, redireccionamos todos los recursos hacia un programa de emprendimiento que se llama Emprender Más, donde no es simplemente capital semilla para las comunidades, es un programa que está destinado y que entiende que el desarrollo de un campo petrolero es finito. Entonces, el nivel de dependencia que se crea cuando tú utilizas inversión social con la gente o provees bienes y servicios o das trabajo, es un periodo finito. Entonces, ¿cómo pueden la comunidad, a través de ayudar a crear emprendimiento, crear industrias paralelas? Que, por supuesto, también pueden servir y ayudar a lo que hacemos día a día, pero con un objetivo y un tiempo a mayor plazo. Y eso creo que ha sido bastante positivo, tanto en Magdalena Medio como en Putumayo. Cerca de 350 personas y empresas están participando y crear esa economía paralela creo que es crítico. Y el segundo también, tenemos un programa que se llama Agroemprende, únicamente no solo con la comunidad, pero también con actores públicos como es la Embajada de Canadá o el Gobierno de Canadá, a través de Socodevi y también con el Ministerio de Agricultura, donde hemos tratado de desarrollar todo lo que es la cadena de valor del cacao en el Putumayo, para que cacao sea el sustituto del cultivo de coca. Y ya tenemos unos 1.500 beneficiados y son programas que están también a largo plazo. Uno de los grandes aprendizajes, por lo menos los últimos 27 años para mí, es compromiso, pero también resiliencia en guardar el proyecto a largo plazo para conseguir impacto. Porque que queremos conseguir impacto y medirlo, de nuevo, esto no es nuevo. Lo llevamos discutiendo, yo llevo aquí 6, 7 años con ustedes y lo hablamos cada año. El secreto está también en resiliencia de recursos para asegurarte y saber que ese impacto solo se va a producir a 5, 6, 7 años. Y sin entender el factor tiempo y el factor volumen y la involucración de la comunidad, la verdad es que a veces la inversión social o los beneficios que creamos como empresa dentro de lo que es el sector no son visibles o se quedan cortos y se acaban. Y creo que eso es crítico. Muchas gracias. A ver, María Ofir, digamos, el gobierno tiene una herramienta que ha demostrado ser muy poderosa para proveerle precisamente un direccionamiento a los recursos para apoyar este tipo de alianzas público-privadas. ¿Por qué no nos hablas rápidamente como de la importancia y del éxito que ha tenido esa herramienta de obras por impuestos como un mecanismo para apalancar precisamente este esquema de alianzas público-privadas? Gracias. Bueno, el mecanismo Obras por Impuestos realmente desde que nació en Colombia, desde que empezamos la implementación en el país, efectivamente todos estábamos aprendiendo este mecanismo. Lo diseñamos en Colombia basados en un modelo peruano. Perú es uno de los países precursores del mecanismo Obras por Impuestos y sin embargo nosotros acá lo implementamos de manera muy diferente y efectivamente fue la oportunidad que vio el gobierno para involucrar al sector privado en este proceso de cierre de brechas socioeconómicas en las zonas más afectadas por el conflicto armado, ¿sí? Y es una alianza que por fortuna ha resultado muy exitosa. Llevamos 6 años implementando el mecanismo y tenemos cerca de 160 empresas vinculadas a proyectos que han desarrollado y yo diría, como dice nuestro amigo Rafael Pinto de Parets, esto es una alianza y yo siempre lo he dicho como que la articulación más grande del país. Rafael dice, esto es una mesa de 4 patas porque es una articulación y una alianza entre comunidad, gobierno local, gobierno nacional y los empresarios, donde definitivamente para que este mecanismo funcione, el sector empresarial del país es supremamente clave, ¿sí? Porque de una u otra forma, efectivamente es mucho más fácil que ustedes digan clic y pagar el impuesto a la DIAN a hacer obras por impuestos.
pero cuando nacemos el mecanismo y cuando empezamos a aprender año tras año, las empresas se han venido involucrando más. Arrancamos con 28 empresas en el año 2018, hoy tenemos 160 empresas vinculadas. Arrancamos con un cupo CONFIS, que es un recaudo que deja de entrar a la DIAN, que es impuesto y presupuesto general de la Nación, de 250.000 millones de pesos. Este año llegamos a 1 billón de pesos aprobado. Entonces, esto de una u otra forma viene demostrando que esta alianza, yo diría que más que público-privada, efectivamente es una alianza entre también donde las comunidades son el motor fundamental para que esto funcione, porque los proyectos que se desarrollan de una u otra forma son para satisfacer las necesidades de estas comunidades y de estas zonas. Y efectivamente las empresas han visto que adicional a lo que pueden hacer por responsabilidad social empresarial, pues el mecanismo Obras por Impuesto, esta herramienta que ha puesto el gobierno a disposición de los empresarios, a pesar de que no es un incentivo tributario, ni es un beneficio tributario, sino que es una forma diferente de pagar impuestos, ¿cierto? Sí le ha venido generando una gran cantidad de beneficios a los empresarios, y especialmente un tema de generación de confianza con esas comunidades, de mejorar las relaciones, un tema de imagen reputacional, porque finalmente en Arauca, donde Parets hace Obras por Impuestos, en Putumayo, donde Gran Tierra hace Obras por Impuestos, no van a decir es que allá vino el gobierno y me hizo la vía o me hizo el acueducto con el impuesto, sino que fue Pares, fue Gran Tierra, fue Ecopetrol y fueron las 160 empresas que están haciendo Obras por Impuestos. Entonces, realmente esta es una estrategia, este es un mecanismo que le brinda una gran posibilidad a los contribuyentes de que efectivamente trabajen de la mano con las comunidades y generen ese cambio y esa transición en los diferentes sectores que se mueven por Obras por Impuestos. Aquí tenemos todo el tema de energía, de infraestructura, de educación, de salud. Entonces, realmente es un gran abanico de oportunidades para que los empresarios impacten los territorios y terminen beneficiando a estas comunidades que tanto lo necesitan. Muy bien, muy interesante, y ahora vamos a volver después a ver cómo apalancamos ese tipo de herramientas hacia adelante, porque pues sigue siendo muy pequeña, digamos, pero tiene un potencial enorme. María Victoria, digamos, tú tienes y traes una perspectiva un poco diferente, digamos diferente, pero a la vez súper importante, porque de alguna manera es como el pegante que se necesita un poco para que estas alianzas funcionen, y particularmente el trabajo que ustedes han hecho en iniciativas como la de Hidroituango para cómo generar confianza. Entonces, ¿por qué no nos cuentas de la importancia que tiene este trabajo para generar que estas alianzas funcionen? Bueno, muchísimas gracias y muy complacida de estar acá con todos ustedes. Bueno, nosotros en la Fundación venimos trabajando desde hace rato, pues observando una cosa que yo creo que casi todos los que están acá, porque es típico del sector minero energético sobre todo, pues las operaciones empresariales están en entornos que son realmente complejos, fragilidad institucional, bajos índices de desarrollo humano, violencia, dispersión geográfica, realmente son zonas muy complejas, y sobre todo por la violencia que han vivido algunas de estas zonas y que están viviendo hoy en día estas zonas, pues ahí en estos contextos los actores en general tienen dificultades para cooperar, porque realmente son zonas donde se han construido relaciones fuertes de desconfianza, y pues la base de cualquier transformación que queramos hacer en estas regiones en Colombia, y creo que lo han dicho todos en este panel, se parten de hacer realmente cooperación, que haya una cooperación real, no solamente entre el público y el privado, sino también involucrando a las comunidades. Entonces, en ese sentido, pues nosotros sí arrancamos una apuesta con EPM hace ya 3 años, y hay que reconocer, pues lo primero es que realmente la empresa se la jugó, dijo, creo en esto y quiero ver cómo funciona esto en un contexto muy complejo de estos municipios de influencia de Hidroituango en ese momento. Y creamos con ellos algo que hemos llamado la Ruta de la Confianza, y en la Ruta de la Confianza lo que hemos logrado hacer es, digamos, primero trabajar
en cambiar las relaciones. Pues estas son las habilidades blandas, que es un absurdo que lo llamemos blandas porque es la base de que podamos hacer cosas juntas, es que cambiemos esas relaciones. ¿Y cómo generamos confianza? No hay ninguna otra manera que relacionándonos directamente. Entonces, y en un espacio donde estaba la compañía, donde estaban personas de la compañía, personas de las comunidades y autoridades locales. Entonces, trabajar en eso. Ahora, trabajar en confianza no es camine, me siento y hablamos y resolvemos los problemas. Eso necesita capacidades. Capacidades para diálogo, eso no está a la vuelta de la esquina, entonces eso requiere, y ahí pues es donde organizaciones con el trabajo que hacemos nosotros entramos a ayudar a trabajar en ese pegamento. Y obviamente una vez se logran ir construyendo relaciones de confianza, puede uno seguir al siguiente paso y es cooperar. Y cooperar en cositas concretas, no nos imaginemos pues que vamos a cambiar el mundo, no, cosas concretas, qué queremos hacer, qué nos imaginamos que queremos hacer, cuáles son unos proyectos concretos que queremos hacer juntos. Y ahí viene el otro tema, este es un tema de corresponsabilidad. No es una cosa de cómo la empresa le responde a las comunidades, sino también de las comunidades, cómo se involucran en esto y son corresponsables y cómo las autoridades locales son corresponsables de esos proyectos pequeños. No estamos hablando de miles de millones, sino estamos hablando de un municipio que dice, bueno, nosotros lo que queremos… nosotros queremos, nos vemos como un municipio que quiere ser un lugar turístico en esta región. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer algo juntos? Y empezamos a trabajar en una cosa sencilla, la señalización de los hitos turísticos del municipio. Se hizo juntos, en fin. Y obviamente esto no es bla, 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 sino que creamos mecanismos para medir cómo van cambiando las cosas y hay una cantidad y además de todo de las mediciones que hemos hecho también hay una cantidad de evidencia concreta de las cosas que le dicen a uno y uno realmente se emociona. Es decir, cuando se acerca a alguien de la comunidad y le dice, uno no va a decir la palabra porque es muy grosera, pero le dice yo con esos no me podía ni ver, no me interesaba, no quería nada y realmente esto ha cambiado. O un alcalde de un municipio muy difícil de esa zona, totalmente adverso a la empresa, no quería dejar a sus funcionarios trabajar en eso, pero empezó a escuchar de qué estaba pasando en las otras municipalidades y empezó a mandar a la gente, a los funcionarios de su alcaldía. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, toma tiempo. Y solamente quería mencionar otra experiencia, porque pues la hemos venido haciendo con la ANDI y es muy reciente. Por invitación de la ANDI, empezamos un trabajo en La Guajira, en donde, pues bueno, cuando a mí me dijeron que hiciera eso, yo dije, eso está dificilísimo, y ustedes saben, quienes están operando en La Guajira, las dificultades que hay de relacionamiento con las comunidades indígenas allá, con las comunidades wayú, muy complejo, pero pues digamos, logramos hacer un proceso nuevamente de relacionamiento. Es que hay que ponerle atención a la transformación de las relaciones. Es posible, toma tiempo, es un proceso, pero es posible. Aquí en 8 meses logramos sentar a 4 empresas que tenían operaciones en Uribia, Maicao y con 5 de las comunidades wayú. Se sentaron juntos, construyeron una guía práctica de relacionamiento y de relacionamiento en 3 etapas, en la etapa de entrada de la empresa, en la etapa de operación de la empresa y en la etapa de salida de la empresa. Pero es una guía que para nuestra gran sorpresa y placer en realidad es una guía en donde no es solamente qué es lo que tiene que hacer la empresa, sino también qué tienen que hacer las comunidades y qué reconocen ellos, en dónde se reconocen ellos, de cuáles han sido las dificultades que hay. No voy a decir que esto es milagroso y va a resolver los problemas de La Guajira, ni mucho menos estoy diciendo eso, pero es un principio, es posible hacerlo y además de todo, yo solamente voy a citar esto porque me pareció maravilloso de una de las personas de las comunidades y que dijeron lo siguiente: es la primera vez que pudimos sentarnos con empresas a hablar
decir qué nos gustaba y qué no, y construir algo juntos. Construyeron una guía juntos. Es un principio. No, y me gusta ese punto y tal vez, y le voy a pedir a Diego muy rápido que me cuente, porque no, nos contó, o me contó a mí antes en la preparación, cómo cambiaron ustedes el modelo de interacción que tenían con las comunidades. De alguna manera al principio entendí, delegaban un poco esto, el trabajo con las comunidades, o lo delegaban a un tercero, pero se dieron cuenta que el poder de esto estaba en volverse una parte activa en ese proceso, aún con la facilitación de algunos actores, pero ustedes se dieron cuenta que no podían simplemente delegarle a un tercero que hiciera ese trabajo, que eso ha pasado en muchos proyectos de infraestructura donde desafortunadamente el privado, sí, subcontrata de alguna manera, pero se desconecta un poco y de la responsabilidad de negociar, y creo que es fundamental, pero en 2 minutos, cuéntanos cuál fue como la lección que ustedes sacaron de ese proceso. Sí, creo que estamos hablando de hace 15, 20 años, cuando todo el fenómeno social de entender todos los impactos, tanto sociales, medioambientales, que nuestro trabajo impacta en las comunidades, todo lo que era la alianza público-privada, y con público no significa únicamente autoridades locales, gobierno, también estoy metiendo ONGs, tanques de pensamiento, todo. Entonces, se tendía a utilizar a la ONG como implementador de un proyecto. Claro, hace 15 y 20 años era una muy buena estrategia porque claramente este tipo de organizaciones desarrollan confianza con las comunidades a pasos agigantados. Ya la tienen, de hecho. Entonces era muy fácil destinar recursos y utilizar un tercero para que fronteara a la comunidad y de repente realizar un proyecto, una inversión. Eso ya no se lleva porque realmente las comunidades, independientemente que sean en conflicto, post-conflicto, son stakeholders altamente sofisticados y conocen las estructuras de la compañía, conocen los planes de inversión, conocen los contratos y eso yo creo que lo que he visto muchos de nosotros aquí hemos ido cambiando de manera progresiva, donde estamos utilizando terceras partes no para implementar proyectos, simplemente para aprender de ellos y ver cómo se puede acelerar todo lo que es el impacto, lo que he dicho antes, volumen y tiempo, y también para acelerar el factor confianza. Confianza se tarda años y décadas en cultivar y en tener con comunidades y se pierde en un segundo. Y esa es una realidad. Y muchas veces tener a una tercera persona, Fundaciones Ideas de la Paz, con nosotros también es el ART, también dos aliados sentados conmigo aquí en el panel, nos ayudan a eso, a acelerar ese proceso de confianza para que la implementación del proyecto sea más rápida. Porque hasta ahora todo lo que hemos hablado, si se han dado cuenta, de los 4 panelistas, tiene un factor en común, que es tiempo. Hay que sentarse, hay que conocerse, hay que enfadarse, hay que volver a sentarse, hay que dialogar, hay que diseñar un proyecto conjuntamente, y a los 2 años estamos todavía aquí discutiendo y realmente no se ha producido un impacto del proyecto que se espera. Eso es crítico. Entonces, muchas veces, cuando tienes la confianza de manera más inmediata, te dedicas a la implementación. Y entonces los proyectos se implementan más rápidos. Por eso es importante, y creo que lo estamos haciendo varias empresas del sector, hacer también alianzas de partes diversas, 3 o 4, no únicamente con los destinatarios del beneficio, que suelen ser comunidades, autoridades locales, pero también gente de la que puedas aprender y que son mejores que tú, implementando proyectos. Caso de Fundación Ideal para la Paz, caso de ART, Conservación Internacional para nosotros en el Putumayo, en la Amazonía, y yo creo que todo, a partir de ahora hay que evolucionar hacia esa apertura. Universidad, tú lo decías también, el mundo de la academia aporta mucho. No me brinque, ahora tengo te la una guardabas, pregunta. perfecto. A ver, creo que de oírlos a ellos, todos no podemos dudar que es clarísimo que para que esto funcione se requieren estas 3 patas, y aquí hay muy buenos ejemplos de cómo cuando estas 3 patas se articulan bien, funciona. Sin embargo, todavía esto se está desarrollando en unas proporciones muy pequeñas, digamos, pequeñas para transformar regiones. Desafortunadamente las regiones a las cuales queremos ayudar
siguen todavía en unos atrasos muy grandes y requieren una transformación. Y ahora, a la luz de esta discusión de la transición energética, no podemos garantizar una transición justa si no logramos que se dé un desarrollo a la par de las regiones. Entonces viene el tema del reto. ¿Cómo lo podemos lograr que esto sí funcione, que esta vez sí nos funcione y podamos escalar este tipo de buenos resultados y de buenas experiencias? Pues tenemos que escalarlas, están todavía en una dimensión que no vamos a transformar si no los escalamos. Entonces me gustaría oír de los panelistas sugerencias de qué podemos hacer para poder escalar esto. Y arranco con Ana María porque pues, ella tiene un planteamiento interesante que me gustaría que lo oigan, y por favor los otros prepárense para dar ideas concretas de qué podemos hacer para fortalecer esto. Gracias, doctor Clemente. Primero voy a recapitular la confianza. Hemos hablado de eso a lo largo del día. Ahorita Natalia lo mencionaba en el panel de gremios diciendo tal vez parezca un lugar común, pero no es un lugar común. Aquí la Fundación Ideas para la Paz nos reitera eso, o sea, es una necesidad real. No hablemos solamente de confianza para avanzar en proyectos de este tipo como los que mencionamos de obras por impuestos, de proyectos que van en beneficio del propio, pues en sí mismo por su naturaleza de las regiones. Pensemos en la confianza para que este sector mineroenergético pueda avanzar. Eso es otro tipo de alianza público-privada, ¿sí? Donde nos juntamos a través de la regulación, de los trámites, de las políticas y el desarrollo de la industria para aportarle al crecimiento del país y a todo el sector mineroenergético, pero hay una falta de confianza de lado y lado, ¿cierto? Eso tiene mucha historia, porque las empresas tal vez no lo hemos hecho de la mejor manera, porque el gobierno también tiene un paradigma sobre cómo somos las empresas, y si entra a esa tríada la comunidad también, la historia de lo que ha pasado en los territorios. Pensemos nosotros, para uno, ¿quién es confiable? ¿Qué características tiene esa persona en la que uno confía? O para quien uno es confiable, ¿qué es lo que ve en uno que hace que el otro se acerque y confíe y converse y construya de la mano? Eso mismo tenemos que hacer las empresas y eso mismo tiene que hacer el gobierno y eso mismo tienen que hacer las comunidades. ¿Cómo desarrollar esas capacidades para que yo sea confiable? Y eso es lo que estamos trabajando en ISA Intercolombia, decididamente ser una empresa confiable con todos los actores, no solamente con el gobierno y lo público, sino en especial con las comunidades. Pero entonces allí viene el reto que el doctor Clemente anticipó y es la planeación. Eso no se hace ya sobre la marcha, en la ejecución, cuando el proyecto de desarrollo de infraestructura, ya sea una línea, una generadora, una mina, en fin, llega al territorio, sino que hay que planear con anticipación cómo va a ser ese desarrollo territorial para que podamos construir anticipadamente las relaciones de largo plazo, la confianza, las formas, hacer acuerdos. Esta mañana nos presentaba el director de la UME el plan de expansión del sector y hablando específicamente de la transmisión de energía. Esto se volvió un negocio pues súper competitivo y está bien, el libre mercado pues de eso se trata también el mundo. Sin embargo, ahora los proyectos de energía se le adjudican, de transmisión de energía me refiero al que menor oferte. Ahí no hay unas condiciones mínimas, menor oferta económicamente hablando, no hay unas condiciones mínimas de cómo se va a llegar a esos territorios en lo social y en lo ambiental. Por ejemplo, pasa una línea de transmisión en una cantidad de comunidades desconectadas sin acceso a energía, porque eso desde la planeación no se prevé para que el inversionista llegue ya con esa solución, pero sean las mismas condiciones para todos, no al criterio de que cuando cada quien presente su sobre dice si va con más o con menos, y esos más y menos tienen mucho que ver con las variables ambientales y sociales como se costean en esas ofertas. Entonces, para mí el gran reto es, pues sobre esos dos gran retos, es cómo logramos ser confiables los unos con los otros, pero además cómo logramos planear un sector diferente, un sector donde las comunidades tengan sean visibilizadas las necesidades de las comunidades y los territorios desde el inicio, y eso no sea a criterio del que llegue cómo lo va a hacer, a resolver los problemas históricos que nos mencionaban ahora, que está pasando con las consultas previas, que estamos llegando a resolver una historia que es imposible. Anticiparnos, que esas convocatorias, específicamente de la transmisión de energía, vengan con unos mínimos ambientales y sociales para que aportemos desde el inicio en el desarrollo de los territorios. Sí, comparto completamente y creo que, por ejemplo, el caso en el que yo estuve muy involucrado, que fue el programa de 4G, que en muchos aspectos fue muy exitoso, pero uno de sus grandes problemas fue ese mismo problema. Digamos, de alguna manera, el que el gobierno decide lanzar un gran programa, pero no prepara de alguna manera un poco a las comunidades a las que quiere beneficiar, no las prepara.
y son comunidades como en el caso también de La Guajira, con el tema de la energía eólica, que ven en los proyectos la solución porque el Estado no ha preparado esas regiones para que estos proyectos se puedan desarrollar. Ellos asumen que el proyecto es la solución de todos sus problemas y eso lo que lleva, pues es lo que hemos visto, a los problemas de parálisis de proyectos y a la pérdida de confianza. Entonces, creo que es muy importante, ese es un ingrediente que hay que recomendar, digamos, hay que modificar la forma en que estamos planificando proyectos y tenemos que incorporar mucho más esa dimensión de desarrollo, de preparación incluso de los territorios donde se quieren hacer grandes proyectos, y creo que en el caso particular ahora de La Guajira, para este sector, yo creo que hay que trabajar en eso. María Victoria, ¿cuál sería como tu recomendaciones de qué podemos y qué debemos hacer que es fundamental para poder escalar estos grandes programas o proyectos o esta gran alianza, digamos, para transformar región? Bueno, yo creo que ahí, primero eso, dificilísimo, ¿no? Esa pregunta me dejaste así como pasmada, pero mira, no, yo creo que me parece que este sector es un sector que tiene muchas capacidades, no es un tema de plata, no es un tema de plata, es un tema de capacidades y capacidades humanas, ¿sí? Muchas, donde hay unas empresas que de verdad le han apostado, o sea, ISA toda la vida, que le han apostado mucho a ver cómo pueden operar de manera distinta en el territorio y entendiendo que son parte del territorio y son parte de la solución. Entonces yo lo que creo es que algo que se podría hacer, porque lo que uno ve es que hay como estándares muy distintos, entonces una empresa hace esto acá, la otra hace esto acá, la otra hace lo de La Guajira, ¿no? Entonces acá, ahí la mesa más guajira, pero, o sea, ¿qué hacemos para que nos pongamos de acuerdo y podamos más o menos tener unas ideas compartidas y unas maneras de operar compartidas y no algo que cada uno opere a su buen saber y entender, sino que nos pongamos de acuerdo? Bueno, nos vamos a poner de acuerdo en en que en realidad cuando vamos a llegar, digamos, lo que planteas tú, cuando vamos a llegar a una región, a una zona, bueno, ¿qué es lo que hay que planificar para que nadie se quede atrás? Es que tenemos que salir de la lógica de las comunidades beneficiarias. Eso es terrible, eso me parece, y genera unas relaciones transaccionales que realmente no le sirve, eso no le sirve a las comunidades y no le sirve a la empresa, sino cómo nos volvemos socios acá. ¿Cómo nos volvemos socios acá? Vamos a estar acá, las comunidades y las empresas van a estar en el territorio más tiempo que los políticos cambian. Entonces, ¿cómo se pueden hacer esas alianzas? Y me parece que un sector como este tendría toda la capacidad de poder tener una conversación honesta sobre cómo podrían hacer eso. Entonces, pues esa sería como una propuesta. Y solo quería decir una cosa que me parece muy importante, yo creo que Diego lo mencionaba también y que me parece súper clave, y eso sí depende de los que están aquí sentados. Y entonces, y es un mensaje fundamental. Realmente las comunidades, no es que no tengan áreas sociales en las empresas, pero las comunidades quieren hablar con la empresa, no con el presidente, sino con la gente que trabaja en la empresa, y no me mandes al señor o la señora del tema social que me va a ofrecer algo para mitigar. No, yo quiero hablar con la empresa, quiero hablar con los ingenieros de la empresa que están aquí y que están… Entonces yo creo que ese tema, y eso es impresionante cómo cambia realmente la relación cuando la empresa realmente se integra a la región. No es fácil, estamos hablando de regiones muy difíciles y que se están, Mario Fir, volviendo mucho más complejas con el tema de los grupos armados, lastimosamente. No, me parece muy, muy importante. Yo que trabajo ahora mucho en formar, digamos, directivos con relación al tema de sostenibilidad, y ese siempre ha sido el problema. La sostenibilidad se veía como un tema como de responsabilidad corporativa y de ayudar aquí y hacer cosas bonitas para…
cuando realmente la posibilidad de transformar negocios y transformar sociedades está en que el negocio se transforme él mismo, incorpore el tema de la sostenibilidad como un tema estratégico de crecimiento. Y esto es lo mismo que necesitamos acá. Antes de pasar a ti, Diego, ¿tú qué recomendarías, digamos, en este diálogo? ¿Qué reto es importante que tenemos que superar y cómo lo superarías, digamos? Pero pues, danos algún tema, digamos, adicional a los que hemos dicho acá, si es posible. Es que es complejo. Yo añadiría tiempo, porque dentro de los procesos de construcción de confianza que acabáis de mencionar, está lo que creo que es crítico para trabajar, no en este sector, sino en lo que hacemos en la parte de sostenibilidad, que es saber y conocer las expectativas de la comunidad. Es un proceso también y creo que muchas veces no lo utilizamos para mejorar el relacionamiento, ¿no? Y eso es importante. Vuelvo a decir, tanto si son alianzas público-privadas con maravillosas ideas como lo de los impuestos, todavía tardamos mucho tiempo desde llevar la idea de incepción a la comunidad hasta que se materializa. Y existe una gran diferencia, y yo pues no he estado en La Guajira, espero estar pronto, pero sí que he estado en el Putumayo en muchas ocasiones en los últimos 6 años. Y en una zona conflicto o post-conflicto, sobre todo ahora que estamos experimentando un retorno, ¿verdad?, a un poquito más de violencia, etcétera, la gente necesita ver cosas tangibles, y cuando tangibles son infraestructura básica. Por eso muchos de nosotros acabamos en acuerdos para estar construyendo carreteras, hospitales que no existen, parques en veredas, y eso hay que entenderlo, porque en una zona conflicto, posconflicto, todo suma. Y cuando digo que todo suma, hasta que no hemos mejorado todo lo que es la infraestructura base y la fundación para que la gente tenga una vida normal, no podemos pasar al próximo nivel, que es ya un poquito más lo intangible, la creación de trabajo, pensar a largo plazo, proveer seguridad. Entonces, esto no es nuevo, pero muchas veces no somos capaces de priorizar conjuntamente con la comunidad, y, lógicamente, el retraso en la implementación de estos programas lleva a lo que estabais discutiendo las dos, de cómo aceleramos el proceso de confianza. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de los tiempos, porque los tiempos y la eficacia y lo bueno que eres como agente, imagino, no solo como sector privado, de implementar algo y completarlo y ver el impacto, creo que es lo que maximiza todo lo que es la curva de creación de confianza, y minimiza también lo que es el tema de expectativas, que realmente es lo que ha sido siempre el caballo de batalla entre el sector privado y la comunidad. Y ahora que dices el tema de tiempo, creo que va uno viendo que el camino es que esta alianza tiene que construirse sobre todo en esta relación comunidad-sector privado, porque es la parte de esta alianza que es la más estable en el tiempo. Cuando se ha tratado que sea siempre el gobierno nacional, el gobierno local, el que lo lidere, yo creo que nos estamos equivocando ahí. Nos estamos equivocando ahí porque el gobierno local y el gobierno son volátiles, cambian, no tienen a veces el nivel de estabilidad. En cambio, la comunidad y el sector privado tienen esa particularidad. Claro, es una alianza y hay que involucrar al sector público-privado, pero para que esto funcione tiene que estar muy afianzada esta relación comunidad-sector privado. Y eso es un mensaje para los que están acá, porque yo sí creo que eso es un componente muy importante del éxito de que esto funcione. Bueno, Mario Fir, digamos, tú tienes una herramienta que ya se mostró, ha sido muy exitosa, al punto que lo pasaron, creo que 250.000 a 1 billón, pero esto podría, si hoy te dijeran que te van a dar 10 billones, ya no 1 billón, 10 billones, ¿dónde está el obstáculo? ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está el reto para que esto de verdad pueda seguir teniendo el impacto que podría tener? ¿Dónde está la dificultad y qué tenemos que hacer para tratar de superar esa dificultad, para que esta herramienta la podamos potenciar? Porque la verdad se necesita mucha plata para lo que queremos hacer. Así es.
Bueno, definitivamente, digamos que el mecanismo Obras por Impuestos es una estrategia que puede servir un poco como ejemplo respecto a esta alianza. Y los retos son innumerables. La Agencia de Renovación del Territorio, que es una agencia adscrita a la Presidencia de la República, se crea para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial de los PEDET. Y en el marco de la construcción de los PEDET, que se hizo a través de un proceso participativo desde la base, desde las comunidades, ¿sí? Pasó a un nivel municipal, departamental, se identificaron 32.808 iniciativas, necesidades que tienen las comunidades, ¿sí? De estos territorios. Y para que esos, o sea, aquí el gran reto es cómo las vamos a materializar, ¿sí? Y efectivamente los gobiernos son volátiles, todo el tiempo están cambiando y son realmente los empresarios, el sector privado, la organización civil que está en el territorio y que definitivamente tiene que trabajar de las comunidades, de la mano con las comunidades para arrancar desde esa planeación. Nosotros lo hicimos desde la planeación, pero ahorita es cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a lograr materializar esas iniciativas. Y pueden existir diferentes fuentes de financiación. Obras por Impuestos es una fuente de financiación más, y hoy tenemos 1 billón de pesos y hay grandes retos frente a seguir implementando este mecanismo para de una u otra forma materializar esas iniciativas PEDET, pero también en los SOMAT. Y es todo el trabajo articulado que debe hacerse entre el sector empresarial y las comunidades para empezar el proceso de estructuración de proyectos conjuntos. O sea, aquí una de las invitaciones, y especialmente a este sector, y estoy completamente de acuerdo, y muchísimas gracias a la ANDI por este espacio, porque la ANDI es una aliada total del gobierno, especialmente de nosotros como agencia, en la implementación del mecanismo y las empresas que hacen parte del sector minero energético, y es que ustedes, digamos que tienen las capacidades, ahí estoy de acuerdo con María Victoria, no se trata solamente de tener la plata o los recursos, sino que tienen las capacidades, tienen la capacidad instalada para trabajar de la mano con las comunidades y con los gobiernos locales en la estructuración de proyectos, ¿sí? Porque un gran cuello de botella que tiene el mecanismo, y puedo tener 10 billones de pesos, ¿sí? Pero efectivamente están las necesidades en los territorios, están identificados, se sabe que se necesita educación, vías, salud, energía, todos los sectores, pero no tenemos proyectos en el banco o una gran oferta de proyectos para que los empresarios desarrollen obras por impuestos, teniendo en cuenta que no afectan su flujo de caja, sino que lo hacen con un impuesto que le tienen que pagar a la DIAN. Entonces ese es un gran cuello de botella y es un reto a superar, y es empezar a involucrar a los empresarios en la estructuración de estos proyectos para materializar las necesidades y las iniciativas de las comunidades, porque se genera una gran expectativa, pero a la hora de la verdad, ¿cuántos de esas necesidades realmente o cuántos de esos proyectos los estamos llevando a feliz término? Esa ventaja también tiene el mecanismo, que las empresas sí o sí hacen los proyectos, sí o sí los entregan, ¿sí? Entonces, se está llevando o están haciendo proyectos y decían las comunidades, yo tengo la experiencia que pude ir al Bagre, Zaragoza, donde la empresa Mineros hizo una vía y decía a la comunidad, llevamos 30 años esperando esta vía. Y si no es por obras por impuestos, pasó gobierno tras gobierno tras gobierno, y ahí estoy de acuerdo contigo, y la vía no se hizo. Llegó obras por impuestos y se hizo, y seguramente eso está pasando en las diferentes regiones del país donde los empresarios le están apostando al mecanismo. Entonces, yo creo que el tema de materializar las iniciativas a través de proyectos es un cuello de botella que tenemos que superar, y yo no creo que solamente sea a través de la estrategia del mecanismo de obras por impuestos, sino a nivel general de todo lo que tenemos que hacer como gobierno, como sector empresarial, la organización civil, para de una u otra forma responder a las necesidades de las comunidades. Y el tema de generación de confianza, volvemos a lo mismo, también es una forma de seguir materializando esa confianza, de seguir reafirmándola. Ustedes como sectores, aquí el sector mineroenergético de hidrocarburos es el sector que más obras por impuestos está haciendo en el país. De los 2.1 billones de pesos
que se han desarrollado durante estos 6 años, 1.7 billones de pesos lo ha hecho el sector mineroenergético, ¿sí? Entonces, si ustedes que tienen ese potencial realmente lo aprovechan para, entre ustedes mismos, porque el mecanismo permite que varias empresas se unan para hacer proyectos, pueden de una u otra forma empezar a ayudar a superar estos retos, ¿sí? Y nos está pasando. ISA por lo menos, o sea, ha jalonado más empresas, varias empresas jalonan más empresas y las que ya saben, entonces venga, le enseñan a los otros. Ese es un tema de generación de confianza y es cómo unamos esfuerzos para empezar a superar esos retos en todos los ámbitos. Bueno, Marfier, se nos iba entusiasmando, desafortunadamente aquí me están haciendo señales de que nos toca acabar el panel. La verdad, espero que para la mayoría que están acá hay una conclusión muy clara de que esto es un esfuerzo multiactores. Esto no es una cosa que lo pueden hacer solamente el privado, no solamente el público. Aquí tenemos que involucrar a las comunidades, tenemos que involucrar a la sociedad civil. Y yo les iba a hacer la última pregunta que ya no me la dejaron hacer, pero era incluso la academia. ¿Qué rol veían, digamos, que podía jugar la academia en este grupo de multiactores? Pero pues yo estoy convencido de que somos un actor también independiente, como son las ONGs, que podemos ayudar a generar ese nivel de objetividad y a veces de neutralidad que se requiere para ayudar a organizar esos esfuerzos, porque esto al final esto es una red, hay que crear una red de multiactores, pero con una estructura organizada, con proyectos, y creo que el tema de capacidad, yo creo que desafortunadamente lo estoy viendo repetido en muchos casos, la falta de capacidad en la región para generar proyectos va a ser una gran limitación y tenemos que encontrarle una solución a esto. Esto tiene que tener una solución, ya sea, yo fui banquero de desarrollo, creo que la banca de desarrollo debería poder jugar un rol de apoyar a estos esfuerzos poniendo capacidad de estructuración de proyectos, pero también generarla localmente, generar unas capacidades. Espero que pues haberles dejado a todos una muy buena imagen de lo que se puede hacer. Este grupo de verdad a mí me ha dejado muy motivado y espero pues de verdad que empecemos a ver cambios en la forma que estamos impulsando eso. Quiero pedirles un aplauso aquí a nuestros conferencistas por su gran trabajo.